Dios, Señor. Oh Dios, yo tengo más que suficiente. Ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dios lo hará otra vez. Vamos, hermanos, detrás de ti un momentito para leer la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Dirígenos y guíanos y ayúdanos, Señor. Y te damos gracias por tu amor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Cobertura total. Gloria al nombre del Señor. Hay un tema teológico que se hace un poco difícil su comprensión, aun cuando nosotros acatamos el tema, a veces no entendemos muy bien lo que trata, y es el tema de la Trinidad de Dios. La gente no puede con facilidad distinguir ese tema, de esa parte, como Dios se divide, siendo una misma cosa, en 3, y se manifiesta en forma diferente, siendo uno. Y eso crea una serie de problemas y de situaciones para la gente. Una de las cosas que dice la palabra de Dios, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Nosotros observamos cada ser humano y la Biblia dice que estamos compuestos de
espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros podemos entender con facilidad que cada uno de esa parte tiene una función especial en cada uno de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Cada uno tiene una función especial. El cuerpo ejecuta, hace, realiza, pero no lo hace antojadizamente. Lo hace porque el alma es la responsable de mi conducta, de mi condición. Y el espíritu es lo que me da vida, lo que me hace ser un ser, ¿verdad? Y tener vida. Entonces cada uno realiza una función. Si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, podemos entender que Dios tiene funciones especiales en esa composición de ser el Padre, el Hijo y el Espíritu, con funciones distintas. Y nosotros podemos observar que en el trato de Dios con el hombre se ha manifestado en forma diferente. Lo primero que se encuentra cuando usted comienza a estudiar la palabra del Señor es la manifestación de Dios, la manifestación del Padre. Y cuando el Padre se manifiesta para interactuar con el hombre, manifiesta su característica. Y su característica es la justicia. Es un Dios que el pecado no puede estar cerca de él. Lo consume su presencia. No cabe el pecado en la presencia de Dios. Entonces, la característica de Dios es justicia. Exige que el que peca tiene que pagar por el pecado. No hay negociación alguna. Y cuando Dios comienza a tratar con el hombre, comienza a revelarse, pero esa condición de justicia no se aparta de Dios. Por eso que nosotros encontramos que cada vez que en el Antiguo Testamento el hombre viola los preceptos y los mandamientos de Dios y comete pecado, inmediatamente la justicia de Dios viene sobre él. Pudiéramos poner cantidad de ejemplos. Cuando la destrucción de la ciudad, allá, esta ciudad amurallada, Dios prohibió que tomaran del anatema. Un hombre que tomó. Y la justicia de Dios no se hizo esperar. Dice que la tierra se abrió. El juicio de Dios no se puede postergar frente al pecado, frente a la iniquidad. Ese Dios de justicia consume el pecado. Esa situación del trato de Dios con el hombre provocó que Dios se pusiera de lado para dar oportunidad a que la parte del amor de Dios tratara con el hombre. Dios le dijo a Moisés: yo no puedo llegar contigo a llevar el pueblo hasta la tierra de Canaán, porque si yo voy contigo, lo voy a consumir en el camino. Dios sabía que el pueblo iba a cometer pecado y no iba a tolerar el pecado, no iban a poder entrar a la tierra. Y Dios dice: yo voy a enviar a mi ángel para que vaya y lo guíe hasta la tierra. Voy a enviar al que puede sacrificarse por el pecado, al que puede hacer algo para evitar que sea consumido por mi juicio, y envía el ángel de Jehová.
Todos los estudiosos de la Biblia saben que cuando se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el Dios envió al ángel para que fuera con ellos y ellos pudieran entrar a la tierra prometida sin ser consumidos. Pero hay otra parte de Dios que es la misericordia. La misericordia, lo que permite que no se me dé a mí lo que yo merezco. Que no se me dé el castigo que yo merezco por mi pecado. Ahí entra la misericordia. Y esa misericordia está representada por el Espíritu Santo, que nos lleva a la misericordia. Mientras el Padre sigue justicia, el Hijo muestra su amor, poniéndose en el lugar mío, en el lugar del pecador, asumiendo el pecado para no ser consumido por la ira de Dios. Y el Espíritu Santo hace la obra de aceptación de ese regalo de Dios a través de Jesucristo, sumergiéndome en su sangre para ser limpio del pecado. Es interesante que nosotros podamos observar que esa situación es el mismo Dios manifestado en una de sus formas diferentes. Ahora, ¿qué sucede después que Dios ha hecho eso? ¿Qué pasa después que Dios se quitó del trato con el hombre para no consumirlo? ¿Qué pasa cuando Dios entrega a su ángel, entrega a Jesucristo para que interceda y pague por el pecado del hombre? ¿Qué sucede después que Jesucristo consuma eso, realiza esa actividad y el Espíritu Santo viene a hacer la obra de redención, de misericordia? ¿Qué sucede después de eso? Tenemos que detenernos a reflexionar, porque Dios ha hecho esto con la humanidad. Se quitó, se apartó para no consumir al pecador. Dios se apartó y le dio paso al amor a Jesucristo. Y Jesucristo vino y tomó el lugar del hombre y se sacrificó. Si usted observa, se va a dar cuenta que nadie se salvó hasta después de Jesucristo irse al cielo. Él hizo la obra redentora y antes de irse sopló en la nariz de los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Y esa manifestación se dio el día de Pentecostés. Y a partir de ahí se hizo efectiva la misericordia de Dios. El Espíritu Santo llevando al ser humano a la convicción de que había alguien que había muerto por su pecado y que usted no tiene que recibir la ira de Dios, el castigo de Dios. Aleluya. Cuando uno lee el libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 18, la Biblia dice que Jesucristo habla dando cumplimiento a una profecía que estaba escrita en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 en adelante. Y dice que Jesús toma el rollo del libro
y lee a donde está la profecía de Isaías 61, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos. Y comienza a decir toda la profecía de Isaías. Y hay una parte del capítulo 61 que él nos dice. El capítulo 61 de Isaías dice que a vengar, a manifestar el día de venganza del Dios nuevo. Cuando Jesucristo lee lo que se va a cumplir en él, en Lucas 4:18, no menciona el día de venganza del Dios nuestro. Y usted puede preguntarse, ¿por qué Jesús en su ministerio no dice eso? Porque en su ministerio eso no iba a tener cumplimiento. Pero eso no va a dejar de cumplirse. El profeta lo dijo, el capítulo 61, y se va a cumplir. Entonces, como no se iba a cumplir en su época, en su ministerio, no lo mencionó. Pero eso está pendiente. El día de venganza del Dios nuestro está pendiente. Si nosotros observamos por cuáles cosas viene el día de venganza del Dios nuestro, ¿por qué viene juicio para la tierra? Porque Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para salvar a la humanidad. Él se quitó, porque como no tolera el pecado, se quitó, se apartó. Y vino Jesús a sacrificarse por el pecado de la humanidad. Jesús se sacrifica por el pecado de la humanidad y se va. Y viene el Espíritu Santo para llevarnos al conocimiento de esa verdad, a la aceptación, a librarnos del pecado y de la condenación que viene para toda la humanidad. Ayer decíamos, hablando, fuimos a visitar a una persona. Hay un privilegio para los que se mueren ahora. Pero yo quiero que usted, si se va a morir, hágalo de manera natural, no se precipite. Pero mire, hay un privilegio para que se muera ahora. ¿Sabe por qué? Porque viene juicio para la tierra. Y la Biblia dice que la gente va a querer morirse y no va a poder morirse. Entonces los que estén muertos no van a vivir ese juicio, porque ellos están allí esperando el día que van a ser levantados. Entonces hay un privilegio para el que se pueda morir, para el que se quiera morir. Hay un privilegio, porque usted no va a atravesar ese juicio. Dice que no tenga temor a nada. Gloria a Dios. No tenga miedo, no tenga temor, y manténgase ahí, firme, esperando y confiando en la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, ¿por qué viene el juicio? ¿Por qué viene? Porque la Biblia ha dicho, Dios ha declarado qué es el pecado. Dios ha declarado en la palabra, en su Biblia, en la palabra, lo que es el pecado. Y el hombre ha hecho todo lo que Dios ha dicho que es pecado, el hombre lo hace. Pero de una manera deliberada, de una manera brutal, de una manera terrible que ofende a Dios, de una manera vil, de una manera que no hay forma de describir. Levítico 19, 28 dice: no te hagas rasguño
rasguño en tu cuerpo, por ningún muerto, ni ningún tipo de marca, dice la Biblia. ¿Usted sabe lo que ha hecho el hombre, ser humano? De una manera desafiante, lo ha hecho como orgullosamente, se exhibe, poniéndose todo tipo de cosas, que a veces usted ni siquiera puede ver si es una persona lo que usted está viendo o lo que es. Pero la Biblia dice en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 22, dice la Biblia que no se debe el hombre unir con otro hombre, que es pecado delante de Dios. Y lo repite en el capítulo 20 de Levítico, verso 13. Vuelve de nuevo a reiterarle a todo el pueblo, a toda la humanidad, que es pecado que el hombre se relacione con otro hombre como si se relacionara con otra mujer, con una mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 versículo del 25 al 27, vuelve y reitera 25 a 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bendito sea el nombre del Señor. No es que los evangélicos, los pastores están hablando en contra. Es que la Biblia dijo eso y Dios dijo que es pecado eso. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que Dios ha dicho que es pecado, el hombre lo está cambiando por todo este tipo de cosas. ¿Qué ha sucedido? En el día de ayer, o antes de ayer, se aprobó en la nación más influyente del universo el matrimonio homosexual, una manera desafiante a Dios. Hay un asunto que se ve bien raro. El presidente de Estados Unidos, el día anterior a esto, estaba en el templo metodista, a donde asesinaron a 9 personas, en un culto, cantando y adorando al Señor. Y al otro día está anunciando la aprobación de esto, en un claro desafío a Dios. Entonces, la gente piensa que Dios no se da cuenta de lo que está pasando, que Dios no sabe lo que está pasando, y Dios tiene todo el control de lo que está sucediendo y sabe lo que está pasando. En el pasaje que nosotros leímos en segunda de Pedro, habla de lo que iba a pasar. Él está diciendo lo que va a pasar, pero yo voy a referirme al versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Hay un juicio que viene y está reservado a ellos para ese día. Pero ese
versículo 4 menciona una palabra ahí, que esos ángeles están en el infierno. Y usted sabe por qué que viene el juicio. Porque ahora, ¿sabe qué le están diciendo a la gente? Que no hay infierno. Que no hay infierno. Y la Biblia dice que hay infierno, que hay un infierno. Y usted sabe lo que dice Mateo 5:29. Mateo 5:29, oiga lo que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sabe quién es que está hablando ahí? Jesús. Jesús dijo que hay un infierno donde van a ser echados los pecadores, los infieles, los perversos. Aunque anden diciendo que no hay infierno, hay un infierno, lo dice la Biblia. Lo dijo Jesús, que hay un infierno. Si usted lee Mateo capítulo 10, verso 28, el mismo Jesús hablando dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay un infierno. No importa que digan que no hay un infierno. Y van para allá todos los que son pecadores. Están condenados para ir a ese lugar. Y hay más versículos que no lo voy a cansar leyendo. Pero ¿por qué viene juicio a la tierra? Porque hay un desafío flagrante a Dios por medio de todas las cosas que Él dijo que es pecado y el hombre lo está haciendo. Hay un hombre que sale de la cárcel y busca a su ex pareja, su ex mujer, y le da 17 puñaladas. Dios viene a juzgar. Hay un hombre preso y cumple una condena por violar a su hija. Y sale de la cárcel y vuelven a tomarlo preso porque vuelve a violar a su hija. Dios viene a la tierra, viene juicio para la tierra. Viene juicio por todas las cosas que la gente está haciendo. Viene juicio porque un grupo de musulmanes islámicos explotan una bomba y matan a 16 gente en un mercado. Viene juicio para la tierra porque la alcaldesa de Houston ha dicho que metan presos a todos los pastores que hablen en contra de la homosexualidad. Viene juicio para la tierra porque en el día de ayer se creó la religión mundial. La religión mundial se llama Chrislam. Chrislam es una combinación de dos religiones. Las dos religiones que tienen más adeptos en el mundo. La religión musulmana se cree que tiene más de 1.000 millones de adeptos. Y la religión católica, que se cree que tiene más de 1.000 millones de adeptos. Se crearon una religión para crear la religión mundial última. Y esa religión mundial no viene para que usted, para predicarle a usted, como estamos nosotros haciendo en esta mañana, para que usted se salve de lo que viene para el mundo. No, ellos no vienen a eso. Ellos vienen a hacer lo que ya están haciendo. O te convierte a nuestra religión o te cortamos la cabeza. Así es que ellos predican. Así es que están predicando. Y así es que viene a predicar. Entonces, mis amados hermanos, viene juicio para la tierra. Eso que Dios tiene está esperando
¿Y usted sabe por qué está esperando? Está esperando por usted, que todavía no ha escapado de ese juicio, que todavía no ha entregado su vida al Señor. Dios está esperándolo a usted, porque viene juicio para la tierra. Y ese día no habrá lugar donde esconderse de Dios. La gente va a querer estar muerto, pero la muerte huirá de ellos y no va a poder encontrarla. Entonces, se creó ya, hay una situación que se ha dado conjuntamente. Cuando yo preparaba este mensaje, yo veía las cosas que se daban una detrás de la otra. Y es que todo está preparado. Mientras se están dando vertiginosamente todo esto, porque hay un asunto apremiante, hay un asunto de desesperación y se están dando los pasos. Israel se prepara para la construcción del templo, para que el anticristo vaya a engañarlo allí. Todo vertiginosamente. Y se acelera. Hay un hombre con quien se ha hecho un acuerdo. El nombre no lo tengo aquí, pero usted va a buscar la información si la necesita. Se reunieron con él para tratar el problema del calentamiento global, del problema climático de la Tierra. Y ese hombre dijo, él dijo, que hay 6.000 millones de habitantes de más en la Tierra. Y que para resolver el problema climático hay 6.000 millones de más en la Tierra. Y con ese hombre, esa religión nueva hizo un trato. Viene juicio para la tierra. Viene juicio para la tierra. Esa nueva religión, Cristiana, hizo un trato con ese hombre que plantea, un científico. Él dice, para resolver el problema climático que hay, que todo el mundo lo nota, hay 6.000 millones de más. Y hay que resolver ese problema. Mis amados hermanos, viene juicio para la tierra. Viene el juicio para la tierra. Yo quiero que ustedes busquen su Biblia rápidamente. Gloria al nombre del Señor. El libro de Joel. Y no es que lo vamos a leer, no. Lo vamos a ver algunas cosas sencillas, rápidamente ahí, para que usted vea lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha hecho su planteamiento para salvar a la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Joel, búsquelo en su Biblia y vaya conmigo así rapidito, rápidamente. Oiga lo que Dios hace. Joel, voy a leer el capítulo 2, el versículo 12. Y dice la Biblia allí, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dios hace un llamado a la humanidad a convertirse a Él. Pero oiga por qué que Dios hace este llamado, que eso es lo interesante. ¿Por qué? Y dice Dios, versículo 28 del capítulo 2, después que le hace un llamado a la gente, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios llama al arrepentimiento al ser humano y dice, después que te arrepientas, te voy a llenar con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando usted va al capítulo 3, versículo del 1 al 3 de Joel, dice la Biblia,
Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios llama al arrepentimiento, promete el Espíritu Santo, y después dice: voy a reunir a las naciones para entrar en juicio con ellos. El profeta Jeremías había decretado el juicio para la nación de Israel. Dice: vienen 70 años de cautividad. Y dice: me voy a llevar a todo el pueblo, lo voy a llevar cautivo a Babilonia. Y van a venir aquí y van a hacer juicio, van a matar gente, van a destruir. Y Jeremías, que era joven, le dijo a Dios que se quería casar. Y Dios le dijo: ni lo hagas, no te cases, porque lo que viene para acá es terrible, el juicio que viene. Yo no sé lo que va a pasar con los niños que nacen ahora. Qué confusión tan terrible. ¿Qué será? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuánta falta de identidad, de valores? Hay todo un diseño en las escuelas para trastornar su mente. Si usted le nace un hijo ahora, usted tiene que ser bien fuerte para impregnarle los valores cristianos, porque ese sistema a quien usted se lo tiene que entregar obligatoriamente, tiene que llevárselo a ellos. Tiene todo un diseño establecido de una manera tan poderosa para que usted no pueda quitarle lo que ellos le están poniendo. Entonces, usted no sabe lo que va a hacer. Y Dios le dijo a Jeremías: no te busques mujer de aquí, no te cases aquí, no te cases ahora. Y Jeremías tuvo que esperar que pasara el juicio. Mis amados hermanos, hay una situación inminente. Viene juicio para la tierra. Este es el tiempo cuando el profeta, cuando Juan escribió en Apocalipsis, dice: el que sea pecador, peque mucho, aprovéchese y peque más, siga pecando. El que sea pecador, que peque mucho, porque eso es lo único que le queda. El que sea santo, y le dice: este es el tiempo que no se puede jugar, porque viene una situación inminente para la humanidad. Hay un sistema, este sistema injusto, terrible, y yo medito en algunas cosas. Tú tienes un seguro de salud, es para cuando te enfermes, ¿verdad? Te sale. Pero tú no estás seguro de que cuando te enfermes tú te vas a sanar. Tú no sabes si te vas a sanar. Te van a cubrir muchísimas cosas, pero eso no te asegura nada.
Esas compañías se han dado cuenta de alguna cosa, que a alguna gente no le son negocios a ellos, y entonces no le dan ese seguro. Entonces, y si le dan una cobertura mínima, que no hay muchas cosas que puedan hacer, no hay seguridad, ¿verdad? No hay seguridad. Usted puede tener el seguro que usted quiera y usted no tiene ninguna seguridad. ¿Seguro de qué? Porque eso no le garantiza nada. El hecho, déjame decir lo siguiente: cuando usted se enferme, el negocio del seguro es que usted se muera. Ese es el negocio del seguro, que usted se muera, porque mientras más tiempo usted dura con eso, no dude usted que si a usted le tiene un aparato puesto ahí, a ver si resucita. A alguna gente le da, el mismo seguro diga, quítale los aparatos. Sí, porque ellos están gastando. Pero mis amados hermanos, cobertura total. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Jesús, antes de irse, habló y dio una palabra para nosotros. Y no se preocupe mucho por la cobertura que usted tenga. Preocúpese por la cobertura que da Dios. Jesucristo habló y dijo, y con esto vamos a terminar, en el capítulo 14, versículo 17 del Evangelio de Juan. Jesús habló allí y él dice algo tremendo. Este es un versículo que cada creyente tiene que tenerlo, tiene que conocerlo, tiene que repetírselo, tiene que decírselo a sí mismo, porque esto tiene una importancia capital para la vida de cada uno de nosotros. San Juan, dice Jesús, 14:17. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu de verdad, gloria a Dios, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, nosotros, lo conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese Espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros. Una cobertura total. Muchas veces la gente se protege por fuera, pero deja descubierto lo más importante. Hay un el avestruz. Cuando él se siente perseguido, esconde la cabeza y tiene un cuerpo, es una de las aves que tiene el cuerpo más grande. Él esconde la cabeza y deja el cuerpo afuera. Pero mire, aquí está diciendo que ese espíritu estará con nosotros y en nosotros. Cobertura total para el día de juicio. Dice Efesios que cuando creíste en el Señor, ese Espíritu Santo te selló para aquel día, el día de redención, el día grande, ardiente como el fuego. Para ese día está contigo el Espíritu Santo, para librarte, para protegerte, para librarte de lo que viene para la tierra. Viene y ya todo está preparado. Las cosas que están diciendo, que se están anunciando, lo que están anunciando el Papa, nadie lo había hecho. Y lo está anunciando con toda claridad, diciendo no hay infierno, no hay una serie de cosas. Dándole cobertura, apoyo. Ahora mismo
acaban de hacer una reunión donde muchos cristianos, entre comillas, apóstoles, se han reunido para hacer una cofradía con todo eso. Porque el apóstol Pedro dice que esos falsos maestros que harán mercadería de nosotros. Mercadería. Gente dándole su dinero a apóstoles. Cada vez que usted le dé un dinero a un apóstol, usted sepa que usted se lo está entregando a alguien que no tiene que ver nada con Dios, porque no hay apóstol. Si usted quiere, usted me llama para que hagamos una teología, una exégesis, y veamos que no existe apóstol ahora. Entonces, si hay alguien que le dijo a usted que es un apóstol y usted le está dando dinero, usted no se lo está dando a nadie que dé dinero. Entonces, y dice que ellos usarán artimaña para engañarlo y hacer mercadería de usted, lleno de dinero, de riqueza, de todo con el dinero suyo. Entonces, por eso viene el juicio para la tierra, porque muchos que se hacen pasar como creyentes se han levantado para confabularse con los engañadores y también turbar y engañar al pueblo de Dios. Mis amados hermanos, el Señor dijo que ese Espíritu Santo, que es lo que nos lleva a entender, a conocer, lo que nos sumerge en la sangre de Jesucristo para recibir el perdón, la salvación y la vida eterna, está con nosotros y en nosotros, para librarnos de lo que viene para la humanidad. Cuando la gente tratará de buscar la muerte y no la va a encontrar, viene eso para la tierra. La Biblia lo dice. Y dice la Biblia que pasará el cielo y la tierra, pero esa palabra no pasará. Yo quiero orar por toda la iglesia en este día, por esa cobertura especial, por ese Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y que está en nosotros. Yo quiero orar también por alguna persona que todavía no haya entregado su vida al Señor. Hoy es el día de salvación. Dios llama a la gente al arrepentimiento, porque viene el día de Jehová, ardiente como un horno. Hoy es el día de salvación. Yo quiero orar por toda la iglesia. Este es el pueblo de Dios y tenemos que estar bajo esa cobertura divina para que cuando venga juicio nosotros estemos bajo la protección de Dios. Para que no tengamos temor, porque nuestra alma está escondida en Dios. Y aun cuando puedan matar el cuerpo, no pueden hacer nada con el alma que ya ha sido entregada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que nos pongamos de pie todos. Voy a orar por toda la iglesia, voy a orar por todos los hermanos, para que esa presencia poderosa de Dios sea con cada uno de nosotros. Y le digo: Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente, ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor.